Justicia. Hoy nos acompaña el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, el señor Sebastián Chale. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Marcelo, por invitarme. Muy bien. No, muy al bien. contrario, siempre me resultan muy atractivas las conversaciones porque repasamos un poco con más tiempo todo lo que está pasando en Rosario. Bueno, es otra ciudad a comparación de lo que habíamos estado viviendo en los últimos años. Ha cambiado y bastante rápido, Sebastián. Sí. Qué bueno Sí, eso, ¿eh? a ver. Estamos mejor. Sí, estamos mejor, ¿no? La celebración siempre es contenida porque Sí, claro, sí. nosotros estamos todavía en un proceso de mejora permanente, hay que decirlo, porque tampoco hay que autoflagelarse en extremos, pero este año tiene un agregado en todas las herramientas de policiamiento, refuerzo, coordinación con fuerzas federales, que ya se hablaron mucho. En materia de seguridad tiene una vuelta que es mayor peso, mayor capacidad operativa del Ministerio Público de la Acusación, hay más fiscales, más equipos, mayor capacidad de investigación, fortalecimiento de la unidad de microtráfico puntualmente, consolida el trabajo de esa unidad y más tecnología, porque está, no al 100%, pero te diría casi a pleno funcionando lo que se llama comúnmente el LINCE, que es este sistema de cámaras para seguridad con inteligencia artificial que hacen que el esclarecimiento incluso... Contame un poquito más de eso, por favor. La provincia invirtió, es una licitación muy grande, una de las más grandes, como más de 80 millones de dólares, en cableado de fibra óptica e incorporación de cámaras. Nosotros teníamos un sistema mixto. En los primeros 2 años de esta gestión, integramos sistema municipal, sistema provincial, con visualización compartida, nosotros obviamente enfocados en cuestiones urbanas sobre todo, y la provincia en materia de seguridad. Ahora esos 2 sistemas funcionan cada vez más coordinados, pero además provincia le metió 5.000 cámaras, 5.000 cámaras con... ¿Están todas operativas? Están casi todas funcionando, hay todavía un tramo final de instalación, además un sistema que sobre la plataforma y sobre el software que se adquirió, se puede ir incrementando, obviamente, no va a quedar en esto. Nos permite visualizar, le permite obviamente al equipo de seguridad de la provincia, pero también a nosotros visualizar zona de la ciudad a la que no llegábamos. Claro. Y también poder actuar en algunos casos sin necesidad de enviar lo que se llama en flagrancia, de enviar a la agente policial o de digamos, la fiscalía virtual, digamos, ¿no? Esta posibilidad de tener mayor velocidad para perseguir el delito y perseguir el esclarecimiento. Entonces, esto todavía está dando sus primeros pasos, pero está dando resultados y por supuesto que es un cambio notable. ¿Sabés lo que se dio que yo pensé que nunca lo íbamos a lograr o que nunca se iba a lograr, ¿no? La coordinación de distintas jurisdicciones y de distintos estamentos, de distintos poderes, porque yo digo, el delito está todo unificado y nosotros los buenos estamos, que la provincial, que la justicia federal, que la policía federal. Sin embargo, eso está resultando, Sebastián. La municipalidad está participando también de eso. Sí, muy fuerte. Y te quiero contar algo también que nosotros le llamamos que ahora estamos en esto del plan de pacificación, ingresando a una fase 2, porque la primera tuvo mucho que ver con sumar patrulleros, sumar policías, sumar agentes. Por supuesto, todo esto... Que se ven, que se ven y que además es cada vez más efectivo. Ya no patrullan por intuición o porque el jefe de la comisaría manda. Hay tecnología aplicada a eso, hay métodos predictivos también, hay mucho software, hay mucha inteligencia artificial aplicada. Y Rosario y Santa Fe no podían quedar lejos de eso. La verdad que ahí hay un trabajo todavía bastante silencioso, pero muy, muy efectivo. Pero del otro, y por supuesto que también es un aprendizaje permanente. Nosotros entramos ahora en una fase 2. No tenemos un acuerdo para este año y el año que viene, principio del año que viene, para entrar con lo que llamamos urbanizaciones integrales en Barrio Empalme Graneros y la zona de Los Pumitas, ya Cuyen y Sorrento, sobre el borde noroeste de la ciudad, Barrio Ludueña, parte de Barrio Industrial, todo ese corredor noroeste, casi en el eje de las vías y el arroyo Ludueña, en el Mangrullo y en algunas zonas norte y sur con pasos a nivel. En algunos de esos lugares las intervenciones son brutales, son con un peso que nunca hubo. Solo ejemplo, en Empalme Graneros nosotros vamos a entrar
con 6 frentes de obra a partir del mes que viene, 6 empresas, 6 obradores, dividimos la cuadrícula en 6 y ¿Todo en Empalme de Graneros? Es grande la zona, Sí. Es parte de Empalme, un pedazo de lo que sería Barrio Larrea y todo lo que es Los Pumitas, es la zona para que... ¿Y qué se va a hacer ahí? Apertura de calles, pavimento a nivel definitivo, espacios públicos, un parque y 2 plazas importantes, cableado, eliminación de la zanja y a cielo abierto. Son zonas de las más críticas. En el caso de Ludueña, lo que vamos a hacer es la apertura de calle Matienzo, vamos a derribar lo que es el histórico estadio del Club Tiro Federal, que está abandonado hace algún tiempo. Estamos terminando de cerrar el acuerdo con el club, donde ya pasó a otra ubicación en el extremo noroeste de la ciudad. Y esa instalación, que es casi en el corazón de Barrio Ludueña, en una zona de mucha conflictividad, que tuvo bandas operando en ese entorno. El estadio operaba como una barrera que separaba dos zonas con dificultades para el patrullaje y además un espacio muy grande, una cancha de fútbol que en su momento incluso supo albergar partidos de Nacional B y de Primera. Abandonada en ese sector de la ciudad es un riesgo latente. Entonces vamos a intervenir también con calle y con espacio público en esa zona y con alguna presencia también para actividad deportiva, polideportivo, operado entre municipalidad y provincia. Todo esto hoy, digamos, es una avanzada más en materia de la solución más estructural también al delito. La zona de Pumitas, para que todo el mundo lo recuerde, es la zona donde mataron hace casi 4 años a Maxi Jerez, este chico que quedó en medio de un tiroteo entre bandas en la zona. Sí. En ese momento, no sé si lo recordás, pero fue uno de los tantos episodios donde todos los medios porteños vinieron a televisar en vivo. Lo que pasaba terminó casi en una pueblada en la zona del barrio, donde una banda además se conocía y tenía ahí estaba alojada hace tiempo. Esta intervención hoy nos va a permitir, por supuesto, que no va a ser un proceso lineal, va a tener sus contratiempos, va a tener sus dificultades. Es un trabajo es un proyecto que además son proyectos que ya fuimos adelantando a las distintas unidades, tanto en seguridad de provincia como en el caso de los fiscales, porque son territorios que van a tener una presencia estatal muy potente y que van a transformar esa zona definitivamente. Entonces, este es un proceso que no debe detenerse bajo esta mirada. Es decir, el Estado tiene que ser muy firme en la persecución del delito, pero también tiene que tener claro que hay que transformar esos territorios para que dejen ser el hábitat natural de los malandras. De tu respuesta me surgen 3 o 4 cosas que ahora voy a volver a esa, pero hay una que me quedó y que mencionaste, vías y cruces, de la última conversación que tuvimos en radio, que dijiste, mira, tengo un plano ahí con cuáles son los... Yo te decía, Sebastián, ¿no será bueno abrir algunos cruces de vía para descomprimir un poco el tránsito, especialmente para alguna zona? Como me dijiste, la tengo toda planeada, la tengo toda vista. ¿Cómo viene eso? Después volvemos al resto de las cosas. Este plan incluye 3 aperturas de pasos a nivel. Las que tienen, para decírtelo, las que tienen autorizaciones del ente ferroviario o del concesionario en ferrocarril, pero además que implican donde tenemos relocalización, traslado de familia ya bastante avanzado. Entonces, eso también es importante saberlo, porque todos estos proyectos, son 7 proyectos que conforman este plan de pacificación, involucran trasladar familias, relocalizar familias para poder abrir una calle o para poder abrir un paso a nivel, como en el caso nuestro, Salvat. En otro sector que es clave para nosotros, que es calle Andrade, en zona sur, y meternos en la zona de Flamarión, que es un lugar ahí en su cruce con Avenida Uriburu, en la zona sur de la ciudad, que ha sido centro de muchos hechos delictivos, incluso de muchos homicidios, y que funcionan como barreras, digamos, que separan barrio de otro. Eso mata como 2 pájaros de un tiro, ¿no? Mejora la urbanización y la seguridad. Yo creo que hacia el paso siguiente, sumando a eso, es una de las cosas que más nos obsesionan, es pensar en algunos cruces a nivel que tenemos muy importantes, Cruce Alberdi o calle Santa Fe, con las vías a la altura de calle Paraná, al oeste, cuando salía hacia Fisher, cuando salía hacia el oeste, donde hay mucho tránsito, mucha circulación.
o en el paso a nivel donde matan al Trinche Karlovich, que también es otro lugar emblemático. También. Donde podamos resolver de una manera, si se quiere, más estructural el paso a nivel o por arriba o por abajo. La verdad que es una cuenta pendiente, es costosísimo. Es costosísimo. Requiere pensar en financiamiento de largo plazo en serio. Todavía Argentina no se ha acomodado lo suficiente porque como para poder poder ir hacer a nivel como es hoy, es que no es lo más conveniente. Tiene un límite. Hacerlo más rápido. Tiene un límite porque hoy nosotros tenemos bastante frecuencia en transporte de carga. Sí. Y la verdad que es un activo de la ciudad también tener transporte de carga que llega al puerto y poder traer cargas del norte o de la cordillera ahora con la minería. Digo, es otro de los activos para abrir otro tema, digamos, que tiene la ciudad y otra de las ventajas competitivas Rosario tiene y que tiene que preservar. Pero para que eso pueda funcionar de una manera moderna y sin entrar en colisión con el movimiento y con el flujo de tránsito de la ciudad, tiene que resolverse como se resolvió en Buenos Aires para el transporte ferroviario de pasajeros sobre todo. Yo digo, mientras conseguimos los fondos... Es paso a nivel, es abrir los pasos a nivel. Abrir paso a nivel porque hoy está totalmente cerrado. Es preferible que lo cruce un tren una vez cada tanto, cada algunas horas, a que esté cerrado permanentemente. Vamos a tener ahora, en este año en curso, vamos a tener 3 aperturas nuevas y vamos a seguir sumando. Eso, como te decía, están mapeadas en orden no digo de prioridades tienen todas, sino en orden de factibilidad para su ejecución, esas aperturas de paso a nivel. Bueno, vuelvo entonces a lo que vos nos estabas comentando antes, que me disparan 2 o 3 cosas. Yo no sé, con franqueza, te digo, ¿cuánto hace que Rosario no tenía tantas obras? Sí. Viste, parece que yo estuviera adulándote, pero te lo tengo que decir porque soy honesto intelectualmente, es decir, no podría no decirlo. Los 2 gobiernos de FEIN, el primero de Pablo, que estuvo con la pandemia, con un montón de... Son 3 gobiernos antes que prácticamente no se hizo casi nada. Y ahora se están haciendo un montón de cosas en un momento donde tampoco es que sobra manteca al techo. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, es que el primer gobierno, y si se quiere el primer año de este gobierno, tuvo mucho de ordenamiento también de cuentas, eso también hay que decirlo. Eso te iba a preguntar, cómo estaban los números, porque estaban en el arranque números, estaban mal. Y este es un año donde esperábamos alguna estabilidad, pero tuvimos caídas sobre todo en la coparticipación nacional. Bueno, vamos a ver si abril marca alguna bisagra, y alguna expectativa hay girando en torno a eso. Pero bueno, somos cautelosos todavía. Yo no observo un despegue, por lo menos de la economía urbana, digamos. Hay que ver ahora, empieza una etapa del año donde arranca la cosecha. Bueno, puede haber algunos indicadores y hay que ver qué ocurre, sobre todo con el consumo a nivel de sectores medios, que es lo que está más castigado. Pero de todas maneras, en general te diría que está más ordenado. Tenemos un esquema de prioridades también muy aceitado con la provincia. ¿Qué obras corresponden que hagamos juntos? ¿Qué obras corresponden a la provincia o asume la provincia con alguna envergadura, con las que tienen mayor complejidad desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de ingeniería? La Cascada, por ejemplo, se la ha dicho, que es una de las que viene de la etapa anterior, o la continuidad de Newbery, final de Newbery, ya quedan 20 días para terminar. Un poquito. Muy bueno eso. Va a quedar un remate final de la rotonda cerca del aeropuerto, pero con eso ya vamos a resolver. Ahora viene también una etapa donde hay que promover ahí la inversión privada, porque es un corredor que se va a jerarquizar. Ya hay algunos proyectos interesantes. Pero también, en nuestro caso, poder tener alguna capacidad de endeudamiento manejable y bien administrada. Y ese buen comportamiento que tuvimos en emisión de bonos y emisión de letras para el gasto más corriente, pero sobre todo en emisión de bonos para la inversión, viene resultando. Con la baja de tasas, creo que también es una herramienta que se va a potenciar en los próximos, por lo menos el próximo año, en los próximos 2 años. No tirar manteca al techo, priorizar gastos y sobre todo aplicarlo, tener claro que la obra pública también genera de manera indirecta ventajas, externalidades. Cada plaza, por pequeña que sea, bueno, en algún momento decíamos que hacen placita, las plazas están generando en algunas zonas también un borde de locales comerciales, de pequeños centros de actividad económica. De actividad, de movimiento. Porque obviamente es parte de la virtud que tiene la obra pública, en este caso a escala municipal, bien puesta. Y del punto de vista del pavimento, que es una inversión importante inicialmente, se están haciendo hoy cuadras de pavimento como nunca antes, casi 6 veces lo que se hizo en los años anteriores, promedio, 6 o 7 veces, también genera que
la operación del mantenimiento sea más baja. Entonces, a lo largo de los años lo recuperás, porque limpiar zanja es costosísimo. Sí, claro. Sí. Hoy, con la suba del combustible y demás, tener que mandar cuadrillas a limpiarla. Además, es un trabajo que nunca termina quedando bien. Siempre los días de la temporada de mucha lluvia te trae problemas. Entonces, el mantenimiento de una calle pavimento en el definitivo es mucho más bajo. Puedes llegar mejor también con la recolección. Bueno, cambia todo. Entras en un círculo mucho más virtuoso. Y es la gran apuesta. La ciudad ha tenido una política de Estado en materia de cloacas que tiene hoy una cobertura importante. Eso nos permite ir a la mayoría de los barrios con pavimento sin mayores dilaciones, digamos, porque las obras de infraestructura básica están hechas. Y yo lo único que espero es que este proceso vaya increyendo, digamos, poder acelerarlo, no detenerlo nunca, porque por primera vez en mucho tiempo encontramos una senda virtuosa de resolución de los problemas de fondo. Ahora, te digo una cosa, es cierto que porque se nota, se han hecho un montón de calles con pavimento nuevo, pero lo que estoy notando es que hay muchos pozos grandes que se generan. Sí. Antes las calles no estaban bien, ahora las calles están impecables y por ahí encontrar un pozo así. Sí. Esos son los hundimientos ayer pasó uno acá en la peatonal, esos son los hundimientos por caños rotos de agua o por pérdida de filtraciones de agua. Aguas y EPE también están con un plan, sobre todo en el área central, y este año va a ser, y este segundo semestre va a ser un año, yo lo voy advirtiendo para todos los que circulan mucho en el centro, tortuoso para la circulación en el centro, porque el fracking, que es la tecnología que se usó en Lourdes y en Pichincha para reemplazar la cañería sin romper toda la calle y sacar todo el caño, sino ir por adentro, digamos, con un sistema que permite en realidad romper solo en los bordes, en las esquinas, sin cortar el tránsito totalmente. Es un proceso que va a llevar un par de años reemplazar la totalidad del macrocentro, pero creo que por primera vez estamos encontrando la punta para solucionar algo que yo escuché durante más de 20 años, era los famosos caños de 120, 130, 140 años que tiene el macrocentro de Rosario. Y que hoy explican la mayor cantidad de hundimientos o de fracturas. El 40% del agua que se genera se pierde, además. Es una ineficiencia que tiene la empresa. 40%. Porque obviamente circula por cañerías muy viejas. Y lo que no se ve es justamente el daño que hacen al pavimento, en algunos casos veredas también. A la EPE le toca más la vereda, y nos toca, porque ese también es un trabajo común, para mejorar lo que es baja tensión, que es algo que siempre se fue en el área central, y evitar cortes, sobre todo en veranos, digamos, ¿no? Tuvimos un verano estrepitosamente de problemas en el suministro, pero se esperan picos en algunas temporadas y por supuesto que hay que prepararse para eso. Además de la generación y la distribución de alta tensión y media tensión, tener una buena red de baja, sobre todo en el área que hay que densificar, que es el área central de Rosario, que tiene que seguir creciendo. Claro. Sebastián, ¿cómo viene la mano con el transporte? Porque, ¿te acordás años atrás el subsidio? Nosotros acá parecía que nos quedábamos cero, nos quedábamos a pata. Sí. Peleándola. Y ahora parece que la cosa va, bueno, hay algunas quejas, alguna frecuencia y todo, pero subsidio no viene, prácticamente. Subsidio, para ser claro, porque Argentina en esto de los viandazos, algunas cosas no sé si son políticas de Estado, pero alguna continuidad esperemos, y yo creo que virtuosa tenemos, que fue lo que se llaman atributos sociales de la SUBE, o el subsidio a la demanda a través de la tarjeta cambió SUBE. Entonces, claro, ya no viene más el subsidio como venía. Quiero decir, no existe más algo que reclamamos, que sí existe en el AMBA o en el Gran Buenos Aires, y Capital, que es el Fondo Compensador Nacional, desapareció, y eso yo no me voy a cansar, es una injusticia porque el impuesto a los combustibles se paga y cada vez más, y lo pagamos todo, y solo se distribuye a una parte del transporte en Buenos Aires. Pero bueno, ese retiro ha dejado lugar a, por un lado, el boleto educativo gratuito, que es un aporte provincial al sistema importante, dirigido al estudiante, al docente, al trabajador de educación. Por segmentos sector, se va atendiendo. Jubilados, en el caso nuestro, la nación a amas de casa o personal doméstico, mejor dicho, beneficiarios de AUH, etcétera. Entonces hoy tenés 60 y pico % del pasajero frecuente. Con alguna cobertura. Con alguna cobertura. ¿Qué es lo que permitió eso? Ir ordenando el sistema. Digo, la actualización de tarifas, sin cerrar los costos, ya no tiene el impacto que tuvo antes. Sigue teniendo un impacto, pero... Y mejorar frecuencias y mejorar la antigüedad de la flota, que era el otro gran problema. Tenemos un problema coyuntural, que fue esta suba, que lo tiene toda la economía, no solamente el transporte, que es la suba del combustible.
Esperemos a ver cómo, digo, está lejos todavía la resolución final de ese conflicto, pero por supuesto que eso ha impactado. Entiendo yo que coyunturalmente, no estamos a salvo. Ahora, estructuralmente el sistema está mucho mejor. Y te voy a decir otra cosa. ¿Qué proyectamos ahí? Analizamos, por supuesto, los vehículos tradicionales, analizamos mucho lo que es electromovilidad y sobre todo ahora la posibilidad de la importación directa de China, que es un gran fabricante también de grandes vehículos para el mundo, pero sobre todo están dando muy buen resultado, ya se hicieron las pruebas y la verdad que fueron satisfactorias. Hubo un par de unidades circulando en la empresa privada, Rosario Bus, de GNC, ya montado desde fábrica, digamos, no con el tubo adosado a los vehículos convencionales. Y eso baja la operación un 25, un 30%. Yo creo que puede ser una salida si se estabilizan algunas variables con algún financiamiento de terminales o financiamiento bancario, que es lo que estamos estudiando. Queremos tener, y yo creo que este año, sobre segunda mitad del año y principio del año que viene, es probable que empecemos a migrar a un sistema GNC que nos va a permitir también estar a salvo de estos vaivenes del petróleo, del combustible, y mejorar también son vehículos más silenciosos y más amigables con el ambiente. Entonces, a la par que mejorás la flota, mejorás también otras cuestiones que hacen al servicio de transporte. Además, son equipos con toda la tecnología, con 8 cámaras, con sensores inteligentes que bajan la siniestralidad, los golpes y las frenadas bruscas. Entonces, nos entusiasma mucho eso. En la medida que un país también se normaliza, algunas de estas cosas podemos ir avanzando, porque el sistema hoy resolvió el peor momento, que fue pandemia y pospandemia. Y el resto de la movilidad con las aplicaciones, ¿en qué punto estamos? Cabify está bien. Sí, anda muy bien. Hay mucho uso de Uber y está Uber manejándose en esa especie de gris, digamos, igual que en Buenos Aires. Hay un cambio también. La reforma laboral normativo está igual que Buenos Aires. La reforma laboral admite las plataformas, le da otro lugar, todavía no se terminan de acomodar, pero yo creo que ahí también hay un horizonte de mayor previsibilidad en eso. Y lo que nosotros no resignamos a tener. Nosotros fuimos flexibilizando el taxi, las cargas sobre el taxi, para poner a todo el sistema en mejores condiciones, parejo, o algo más de igualdad, lo más parejo posible. Faltaría una decisión ya más empresarial de Uber de admitir ingresar en ese registro final y tener una condición de competencia mucho más formal, digamos, ¿no? Pero nadie desconoce que funciona, de que es muy utilizado y que también en algún punto termina funcionando como una competencia y como un actor más de la movilidad pública, incluso hasta compitiendo con los fines de semana mucho con el transporte público, porque si se abarata la posibilidad de compartir viajes entre 3 o 4 personas, sobre todo los chicos, los adolescentes, lo usan mucho el viernes, sábado a la noche, la verdad es que hay cuestiones que hoy el cambio tecnológico, el salto tecnológico va a ir imponiendo. Y la ciudad no puede quedarse atrás en ese proceso de modernización. No vamos a aflojarle en eso. Los chicos lo tienen a Uber. Total. No, chicos y grandes, pero... Los grandes también, pero los chicos no admiten otra posibilidad. Totalmente. Y hoy tenemos que terminar de alinear sistemas. Hoy, lo pronto te puedo decir, a veces uno festeja logros que son bastante modestos, pero decir, bueno, por lo menos terminamos con esa conflictividad. Eso es lo que te iba a decir. Que en algún punto había llegado a un nivel donde parecía que la calle se incendiaba producto de ese conflicto. No es que está resuelto, pero está mucho más encaminado, en la medida también en que podemos ir dándole mejores condiciones al sistema de taxi, que es un sistema que también bastante vetusto, en el sentido de que tenía una carga del Estado regulando y obligando y exigiendo cuestiones que hoy el propio pasajero termina haciendo. La evaluación de la limpieza, la evaluación de la calidad del coche, del trato del conductor, antes la tenía que hacer un inspector de la Secretaría de Movilidad o de Tránsito de la Municipalidad, hoy la hacen los propios usuarios y pasajeros. Ese es un cambio muy importante y hay que asumirlo y también hay que poner al Estado en otro lugar, digamos. Incluso, no te digo retirándose, pero asumiendo que
hay cosas que hoy se pueden resolver bien en materia de... Se pueden armonizar más solas. De plataformas Sí. y servicio público. ¿Hay conversaciones por las tierras de Puerto Norte, esas que están tanto tiempo en litigio y en el medio de... ¿Se puede destrabar eso? Sí, desde el inicio de esta gestión y del cambio de gobierno Milei, tuvimos mucho intercambio. Bueno, tuvimos 2 etapas, en realidad, porque ahí hubo también cambios en la Agencia de Bienes del Estado, hubo cambios de autoridades. Ahora, fin del año pasado, principio de este, y algún impasse ahí. Pero ahora se abre esta posibilidad, todavía no cerrada, no resuelta, de que en esta deuda reconocida ya por Nación y ya incluso resuelta en parte, digamos, por la caja previsional, puedan incluirse tierras y algunos inmuebles que están en toda la provincia, no solamente en Rosario. Esta, por supuesto, que son probablemente las más atractivas. No está resuelto, pero para nosotros sería importante que en los próximos 20, 30 días haya un horizonte resuelto. Por lo menos la decisión de si vamos a avanzar en la transferencia a las provincias. Eso daría la propiedad de la tierra a la provincia o a la municipalidad, no sé, a la provincia, pero arriba hay... una parte está ocupada, una parte usurpada, digamos. Claro. Sí. ¿Y eso cómo se resuelve? Porque bueno, ahí había todo un conflicto hasta judicial. A ver, la base de la propuesta que hoy está en un borrador, no se formalizó ni tiene que ir al Consejo. Sí, conversaciones. Sí. Porque además son tierras que no tienen indicadores urbanísticos, con lo cual ahí está el peso también del municipio para poder definir esa cuestión. Tiene que ver con que el propio producido de esa operación final pueda resolver la situación de las familias que hoy están en condición precaria viviendo en ese lugar desde hace mucho tiempo. Un poco la base de la propuesta que siempre se trabajó. La ciudad ganaría en cuanto a ordenar eso y ganar incluso algunos espacios públicos frente al río, que hoy, incluso todo ese desarrollo entre lo que fue el desarrollo urbano del Parque Scalabrini Ortiz, el Alto, los condominios, todo ese desarrollo urbano que hoy tiene mucha afluencia y ha tenido mucho éxito. Y el resto de lo que llamamos Puerto Norte, incluso la primera línea del río, está como suspendido hoy o obturado o a medio camino. Dividido. Por una barrera, una de esas, como le dicen los arquitectos, una llaga urbana, una ocupación que genera mucha dificultad, genera problemas y que no permite que armónicamente ese desarrollo se pueda dar, incluso con una salida mejor a quienes hoy están viviendo ahí en una situación precaria. Claro. Mejor para todos. Sería uno de los objetivos de mediano plazo que vemos factible y viable. O sea, cuando analizás los números del proyecto, los números recontra dan para avanzar en una buena solución. Te diría incluso la municipalidad hasta podría resignar recursos propios, y no es que estemos pensando ahí en que cuánto le toca a la ciudad. La ciudad ganaría mucho ya con resolver esa cuestión. Después, si queda un remanente de recursos, obviamente se aplicarán a obras, no necesariamente en ese entorno que ya recibió mucha obra como compensaciones privadas, pero bueno, eso es una segunda discusión. Lo principal es resolver la transferencia hoy y el conjunto de indicadores para que rápidamente se pueda volcar al Consejo y tratar. Sebastián, por último, metamos un poquito en la parte política. ¿Cuál es el futuro político de Rosario en este sentido? Tenemos por delante la autonomía, la discusión de la autonomía, la elección de los constituyentes y la elección propiamente dicha, no solo para constituyentes y para concejales, sino para elegir intendente. Y ahí el futuro, ¿a dónde apunta? ¿A 3 partes que van a competir por la intendencia? ¿A 2? Mirá, ¿cómo pinta eso? A un balotaje, si pudiera ser hoy, no sé, ¿a dónde estamos? Nosotros vivimos un balotaje, de hecho, hace 2 años. Mirá, yo creo que hoy el plano se da con mucha claridad. Hay un eje que divide esto. Todo lo que conversamos recién tiene fuerzas de obstrucción que en realidad gobernaron provincia, gobernaron el país, y en materia de seguridad el resultado fue catastrófico, en materia económica también el resultado fue catastrófico, y a pesar de que hoy puedan tener un resurgir, me refiero a
buena parte del peronismo, kirchnerismo y más Ciudad Futura, como obviamente hoy un actor preponderante ahí, en todos los debates o en todos los desafíos que enumeramos hoy, tienen una posición contraria al avance de la ciudad, desde frenar la edificación en altura hasta avanzar con suelo para desarrollo industrial y mucho más en lo que tiene que ver con la cuestión de nuevos desarrollos urbanos en terreno con algún nivel de usurpación-ocupación, donde la posición ha sido siempre defender la toma de tierra o la ocupación de tierra. Entonces, digamos, muy difícil pensar en que la ciudad va a tener un salto en términos de desarrollo cuando vos tenés fuerzas que son además profundamente conservadoras en ese sentido. Hasta en algún punto lo dejan establecido en algunos debates que han intentado imponer en este tiempo. Yo creo que ahí hay un eje que corta, digamos. Ese es el rival, claro, el gran adversario. ¿Qué va a pasar luego en cuanto a Frente Unidos y la Libertad Avanza como fuerza nacional y demás? No me puedo aventurar eso. La última elección, el antecedente, fueron los famosos 3/3. Yo creo que los 3/3 ponen en riesgo totalmente a que ya ocurrió el kirchnerismo avance sobre Rosario, y creo que es lo que le da algún tipo de expectativa. De todas maneras, o lo ordena la política y los partidos, como se dice muchas veces, o lo termina ordenando la gente en función de qué oferta le presentamos a la sociedad. Yo también eso lo creo. Ocurrió en el 2023 y en algún punto ocurrió antes. Al final, si hay inteligencia y capacidad de entendimiento, yo creo que hay algunas coincidencias sustanciales que tienen que hacer, pero que no solo sea un problema de los partidos, de los dirigentes políticos. Me parece que todos estos debates, te podría sumar ahora el de estos últimos días sobre la cuestión de la preservación del patrimonio y el desarrollo, todo el área central, que todos estos debates hacen a la ciudad de los próximos 10 años, el terminar desarrollando todo el frente costero de punta a punta, sí, incluida la zona norte, que es la etapa que viene, e incluso el sur, con el Parque Sur, y de ese activo turístico ponerlo aún más en valor, para ser una ciudad ya no solo de un par de noches o una noche, un fin de semana, sino que podamos aspirar a estadías un poquito más prolongadas. Pero nada de esto yo creo que va a resolverse con una fuerza política más o menos representada desde Monteverde a algún otro dirigente que está planteando lo opuesto, en el sentido de que es el Estado o soluciones paraestatales para todos los problemas. Sí, desde la vivienda hasta el desarrollo de infraestructura. La pregunta a lo que iba tenía una orientación. Es decir, yo iba a punto a decir, ¿vamos a ser tan suicidas de ir en 3/3? Porque un voto te saca de la cancha. Bueno, por eso yo digo, y cuando aparte la voluntad de la mayoría de la ciudad, entiendo yo, es seguir por un camino de desarrollo. Yo te diría también, en un momento de alta polarización nacional, lo que está pasando en Rosario y en Santa Fe es bastante particular. De todas maneras, aún reconociendo que hay diferencias sustanciales, con la Libertad Avanza, las diferencias sustanciales es sobre todo en el rol en materia de obra, en materia de la acción y la gestión del Estado para resolver cuestiones de base, para que el privado, ayer justo estuve con varias empresas dedicadas a la construcción, para que el privado pueda desarrollar su potencial. Te diría que es la solución base. No es que el Estado pueda retirarse a su mínima expresión, y ahí está, me parece, la cuestión o filosófica o práctica, más que filosófica, de cómo se establece esto. En el orden municipal y en el orden provincial necesitas que el Estado tenga una participación. Incluso también, no hablamos, pero políticas sociales que se están revisando, en la política sanitaria, en la política de salud. Ahora, dicho esto, yo creo que la gran amenaza hoy, el gran riesgo, porque obviamente hay una necesidad de poder en esa fuerza política, de avanzar sobre Rosario yo creo que es un botín Rosario también, para las empresas de transporte amigas de los subsidios, para las empresas constructoras amigas de los favores. Por ya lo hemos visto.
lo hemos visto. No lo vimos en vemos Rosario en particular, pero lo vimos en Santa Fe. Tal Lo vimos en el plano nacional con mucha claridad. Lo seguimos, desafortunadamente lo seguimos viendo. Pero yo te digo, obra pública se puede hacer, ¿Pero qué sí, pasó? porque además no se roba. Entonces, cuando no se roba, se puede hacer obra, se adjudica por debajo de los presupuestos, y lo decimos con toda claridad porque es una ciudad donde hay competencia entre las empresas, incluso en este momento donde hay menos actividad de obra pública en el resto de en la jurisdicción nacional y en otras provincias, compiten de todas las provincias y vienen acá. Entonces, sí, ayer lo valoraban empresarios de la construcción dedicados a obra pública, y lo decimos con toda claridad, toda firmeza. Entonces, hay un tercer modelo, yo no sé si es un tercer modelo, lo que sí está claro es que nuestra contraposición, y ni hablar cuando entramos a las políticas de seguridad, cuando nosotros decimos que la presencia nuestra en el territorio tiene que ir ganándole lugar al delito cuando avanzas con política de seguridad con firmeza, ¿no? Esa cosa de cierto progresismo bobo, donde dejaban parecía que había una asociación, una justificación del delito permanente. Sí, total. Y de cómo tiene que ser una cárcel, o cómo tiene que... Cuando nos bailaban, la verdad que nos bailaron durante años, nos bailaron en la calle, nos bailaron adentro de las cárceles, nos bailaron en las comisarías. Digo, hoy ahí, la primer meta fue ponerle orden a eso. Ahora vienen 2 o 3 etapas por encima de eso, porque no hay que conformarse y no es suficiente controlar las bandas en su esplendor. Pero el resultado fue mucho más rápido, te diría. Y además, cuando nos pusimos de acuerdo con el nivel nacional en esa cuestión, seguridad y justicia, los resultados estuvieron. Pero bueno, yo hoy no veo un escenario de acuerdo, que tengo que ser honesto contigo, pero también creo que al final o en el proceso la sociedad termina acomodando las ofertas. A lo mejor dividiendo lo que ocurre en el plano nacional del plano local, no lo sé. Por eso, pero algo inteligente tiene que aparecer. Puede ocurrir. Lo que digo es que también no hay que subestimar, porque el kirchnerismo fuera del poder 4 años viene con todo, y Rosario resulta un botín atractivo. Sí, sí. Confío en que encuentren alguna solución inteligente. Bueno, gracias, Sebastián. Por favor. Muy amable. Y vamos a volver a charlar porque van a pasar cosas este año. Sí, además así todo lo que conté hay que cumplirlo, hay que ejecutarlo. Claro. Tiene mucho trabajo de back office. Bueno, bárbaro, buenísimo, y gracias por venir y por el tiempo y las explicaciones. Espero que hayan disfrutado de la conversación. Nos volvemos a encontrar en la próxima, ¿les parece bien? Chau.